Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a explorar aplicaciones de los conceptos de espacios de Hilbert y espacios vectoriales que normalmente utilizamos en telecomunicaciones. Estas aplicaciones van básicamente en dos líneas. La primera es relacionada con la modulación de señales, que es algo muy clásico en telecomunicaciones, que es transmisión de señales utilizando algún medio físico. Y por el otro lado está la modelación de características para, por ejemplo, generar sistemas de recomendaciones, clasificadores, algoritmos de ese estilo. Vamos con la primera. Modulación de señales. Primero vamos a definir qué entendemos por modular una señal. Modular una señal significa transferir la información que yo quiero transmitir a una señal, a una onda electromagnética, a la cual llamamos nosotros portadora, y esa información que yo quiero transmitir la introduzco en uno o más parámetros, a pesar de que dice uno ahí, pero puede ser en uno o más parámetros de lo que es la señal portadora. ¿Qué se entiende por esto? La señal portadora es esta cosa que está acá. Es una señal del tipo senoidal. Por ejemplo, tenemos A sub c, coseno de 2pi f sub c por t más phi. Este A sub c es lo que llamamos la amplitud de la señal, que tiene que ver con hasta qué números llegamos aquí, en la señal coseno. F sub c tiene que ver con la frecuencia a la que yo opero, que es la frecuencia de la carrier o la frecuencia de la portadora en la cual yo voy a transmitir la información. Phi tiene que ver con el desfase. Por ejemplo, aquí este es un coseno desfasado en menos pi, ¿ya? Y eso es lo que tenemos aquí. Y entonces, si yo tengo esta información que yo quiero transmitir, que es un 0, un 1, un 1, un 0 y un 1, yo lo voy a transmitir modificando uno o más parámetros de esta señal portadora. Por ejemplo, si yo quiero transmitir un 0 y yo quiero modificar solamente la amplitud de la carrier, yo puedo decir entonces lo siguiente, que es lo que está aquí, ¿ya? Cuando yo transmito un 0, yo transmito una señal coseno de 2pi, por ejemplo, f sub c lo dejo en 10 y ese phi lo dejo en 0, por decir un valor, no es exactamente lo que está aquí, pero no importa, ¿ya? Y lo transmito con un valor, en este caso acá, 0,5. Y cuando yo quiero transmitir un 1, la transmito con un valor A sub c igual a 1. Entonces, si se fijan aquí, aquí está el 0, ahí va el 1, porque esto llega hasta 1 ahora, cuando envío un 1, yo modifico el parámetro de amplitud 1 y el resto todo lo dejo constante, no se modifica ni la frecuencia ni la fase de la señal. En la modulación del tipo FSK, que lo que me cambia o me altera es la frecuencia, este parámetro f sub c de la carrier, yo lo que hago es cuando quiero transmitir un 0, tengo una frecuencia que es de ese tamaño, y cuando quiero transmitir un 1, tengo una frecuencia que es del doble de esta de acá. Por ejemplo, si esta era 10, la otra es 20, etc. ¿Ya? Y aquí está el 0, 1, 1, 0, 1. Lo mismo que acá estaba el 0, 1, 1, 0, 1. Donde yo modifico la amplitud, aquí modifico solamente la frecuencia. Y en el caso de modificar la fase, yo mantengo esta constante, mantengo esa constante y modifico solo la fase. Y para transmitir el 0, pongo una fase, doy un valor a este angulito y para transmitir el 1 le doy otro valor. Y ahí los voy modificando. Yo eventualmente puedo, aquí está solamente el ejemplo hecho para modificar solo un parámetro, como dice ahí, pero yo puedo modificar más de uno simultáneamente y eso tiene muchas ventajas. Entonces, si yo entiendo eso como modulación, lo que nosotros hacemos en telecomunicaciones para enviar estas señales es poner todo este framework de espacios de Hilbert para hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo me defino una función base que me va a representar todas las posibles señales que yo puedo transmitir en una modulación del tipo ASK, de amplitud, donde yo lo único que cambio es la amplitud de lo que llamamos la portadora, cambiando el valor de amplitud de acuerdo al símbolo que yo quiero transmitir. Y esto genero mi función base, y mi función base es esta, la raíz de 2 partido por t sub b coseno de 2pi fct, y esto tiene un periodo t sub b. ¿Por qué tiene este factor de amplificación tan raro, raíz de 2 partido por t sub b? Porque si nosotros sacamos la cuenta, ¿ya? Usamos el producto punto y lo que hemos utilizado, perdón, usamos la norma inducida por el producto punto en nuestros espacios de Hilbert, nos vamos a dar cuenta de que al hacer el cálculo, esto tiene, obviamente, energía unitaria en este periodo t sub b. Entonces, esto pasa a ser un elemento de energía unitaria y yo phi de t lo coloco en el eje y lo represento como mi función base.
Y cuando yo quiero transmitir, por ejemplo, una señal con información de un bit en 1, yo digo, ok, el 1 va aquí, en la señal S sub 1. Y yo la escribo o la represento de esta forma. Y si se fijan es, la señal 1 va a terminar siendo raíz de E sub B, ¿ya? Que es la energía por bit que yo transmito, eso es lo que, la raíz de la energía por bit que yo transmito. Esta raíz de E sub B multiplicado por toda esta cosa de acá me da esta señal de aquí. Entonces cuando transmito un 1, finalmente estoy transmitiendo la señal 1, que es raíz de 2 E sub B partido por T sub B, coseno de 2pi por F. Aquí está la portadora, que es la misma acá de la función base, y aquí está esta otra cosa, que es que yo multiplico, igual como lo hemos hecho en las clases, multiplico por un cierto factor, que es la raíz de E sub B, mi señal a transmitir. Por lo tanto, como esto tiene energía unitaria, cuando yo calculo la energía de esta cosa de acá, la energía de ese 1 que yo voy a transmitir va a ser el cuadrado de esto, el cuadrado de la posición que yo tengo aquí, que es E sub B. Y eso va a ser la energía por bit. Si yo quiero transmitir un menos 1, entonces bajo la misma función base, yo lo transmito con este simbolito de acá, menos raíz de E sub B, que esto multiplicado por esta cosa de acá me va a dar menos raíz de 2 E sub B partido por T sub B, coseno de toda esta cosa de acá, y esa va a ser la segunda señal. Y así es como se ven en el medio físico, ¿ya? Esos números medio extraños, como les digo, pero lo único que significan es que nosotros estamos colocando una señal en el medio físico de energía E sub B, ¿ya? Que es la misma tanto para un cero común. Entonces, así ocupo todas mis herramientas de espacios de Hilbert para transmitir en este caso una señal del tipo ASK. Esta es la modulación más básica. Yo puedo hacer cosas más interesantes, que son las modulaciones que nosotros ocupamos normalmente en telecomunicaciones en los dispositivos. ASK es lo que yo les mostré. Hay otra que se llama PSK, donde lo único que modulo es la fase, cambio la fase de la señal. Por lo tanto, si yo cambio la fase de la señal, si yo miro acá estas ecuaciones de acá, voy a cambiar un parámetrito aquí, más teta o phi o lo que sea, ¿ya? Y la amplitud se va a mantener igual. Por eso es que las señales PSK, como de modulación de fase, tienen el mismo, están circunscritas a una circunferencia de radio raíz de E sub S, que es la energía que tiene cada uno de los símbolos que yo quiero transmitir. Y lo único que hago es discriminar entre ellos por fase. Yo puedo, en este caso yo estoy cambiando la fase, en este caso acá yo estoy cambiando la amplitud, pero yo puedo cambiar tanto la amplitud como la fase simultáneamente, y eso es lo que se llama modulación QAM. En este caso principalmente lo que veo es un cambio de fase, porque esta cosa de aquí, en el fondo son ese punto de ahí, ese punto de ahí, ese punto de ahí y ese punto de acá, o los otros 4 de ahí, como sea, está exactamente lo mismo. Pero con la QAM en general, que es la de acá, yo puedo cambiar tanto las amplitudes, que son los que van aquí, como las fases, que son los puntos que van afuera, en esta zona de acá. QAM, por ejemplo, es la modulación que se ocupa en los modems que ustedes tienen en la casa con Wi-Fi, ¿ya? Junto con OFDM. Cada uno de los OFDM tiene una modulación de este estilo. Entonces, de nuevo, todo este framework que nosotros hemos realizado sirve para, por ejemplo, generar estos mapas de señal y hacer su representación. Pero no solamente la representación, nos permite generar también la detección y la demodulación de la señal. Otro concepto que hemos introducido es el concepto de ortogonalidad. Nosotros podemos, por ejemplo, definir señales que sean ortogonales, y aquí en este caso tengo una señal base, que es la psi sub 1, que cuando yo quiero transmitir el símbolo S sub 1, lo transmito de la misma forma que con ecuaciones como las anteriores, y lo represento en este eje de coordenadas aquí. Aquí está psi sub 1, que es la función base 1, aquí está la función base 2, y estos son dos vectores, uno que se representa en función solamente de la componente de 1, que es psi sub 1, y otro que se representa en función de la componente psi sub 2. Esto lo podemos pensar, por ejemplo, como estos mismos vectores de ahí que me forman ese espacio de ese lado. Entonces, cuando yo quiero transmitir este vector, su representación es raíz de E sub B como a 0, porque está sobre ese eje, y la otra de acá es 0 raíz de E sub B para este otro acá. Y esto tiene la gracia de ser dos vectores que están ortogonales. Nosotros podemos sacar nuestras cuentas, hacer los productos puntos, y nos vamos a dar cuenta que realmente la separación en términos de ángulo es 90 grados, o pi, medio. Como ya les había anticipado, el formalismo también nos sirve para hacer lo que es la detección de la señal. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, cuando yo recibo una de esas señales que yo module, que tenga ruido, la voy a pasar por aquí, la voy a multiplicar con algunas funciones como las que están aquí y después las voy a mostrar. Aquí es mucho más claro este tema. La multiplico por un valor y se fijan acá, la integro.
En el fondo, de una u otra manera, lo que yo estoy haciendo es calcular cuál es la proyección de la señal que yo recibo sobre psi1 y psi2, que son mis bases, como en este caso, esta de aquí y esta de acá. Entonces estoy viendo qué tan parecida es la señal cuando yo la recibo mediante este detector de correlación, como se llama, y es, recibo una señal y veo qué tan parecida es una a las dos posibles funciones base y les calculo ese valor a través de esa integral. ¿Se fijan? Esa integral lo que me hace al hacer la multiplicación, calculo el producto punto con las señales. Y eso es lo que me permite a mí detectar si recibí un 1 o un 0 o cuál de las funciones en particular. Esta es una de las aplicaciones de espacios de Hilbert en transmisión y detección de señales de telecomunicaciones. Algo un poquito distinto, ¿ya? Y un poquito más, desde mi punto de vista, entretenido, es, por ejemplo, la modelación de características, como dice ahí, no se alcanza a notar, pero dice modelación de características en espacios de representación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo quiero, por ejemplo, distinguir entre dos personas, como las que están ahí, ¿ya? Entre los presidentes Obama y el presidente Trump, yo necesito alguna forma de representar esas caras para que el computador entienda después de qué hablamos. Es más, si yo me paro en una sola de estas personas, por ejemplo, en el presidente Trump, acá, yo tengo que reconocer tengo que darle una forma al computador para que entienda que esto es una cara, esto es una corbata, esto es una camisa, esto es una bandera y eso es un traje. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo que modelar matemáticamente lo que es una cara. Y de manera muy simple podría decir que, por ejemplo, una cara es algo que tiene pelo, que tiene cejas, que tiene nariz, que tiene boca, etc. Eso podría ser como los constituyentes básicos de una cara, porque si yo lo veo, después todas estas imágenes que están acá, todas estas representan, tal vez esa no tanto, ¿cierto?, al presidente Obama, y todas estas de acá representan al presidente Trump. Entonces, yo necesito algo, generar un modelo de representación para esto. Esto lo hago, de nuevo, con vectores. ¿Ya? No es tan fácil de ver en este minuto como lo estoy presentando, pero de nuevo, genera un vector de características, y eso es lo que hacemos acá, genera un vector de características donde digo, mira, las cejas son de tal forma, las orejas son de tal forma, etc. Y ahí digo, mira, no, este compadre que es Obama tiene las cejas, la cara y todo de esta forma, versus Trump que tiene de esta otra manera. Y ahí voy generando la representación. Otra forma de verlo, ahora voy a ser un poquito más específico, es por ejemplo si yo quiero reconocer distintos tipos de pescado. Si yo quiero reconocer distintos tipos de pescado, lo que puedo hacer, aquí tengo 5 tipos distintos, lo que puedo hacer es procesar esta imagen un poquito y dejarla como una silueta, que es lo que está aquí. Y después empezar a definir, para efectos de mi representación, un montón de puntos en esa silueta, me doy un eje de referencia y lo que puedo determinar es, por ejemplo, cuál es la relación alto-ancho. Porque ahí, si se fijan, hay pescados más redonditos que otros. ¿Ya? Tengo distintas razones alto-ancho. Esa es una característica. Otra es cuál es la distancia entre la punta de la cola y la boca. Cuál es la distancia o cuál es el ángulo entre esta punta de la boca y la parte superior, la aleta superior y la aleta inferior. Entre la punta de la boca y donde empieza y termina donde empieza la cabeza por arriba y por abajo. ¿Cuáles son esos ángulos? ¿Cuál es, si yo te muestro esta imagen de silueta, cuál es el centro de masa? ¿Eso dónde está? ¿Está aquí? Etcétera. Todas esas cosas son puros numeritos, ¿se fijan? Yo las puedo colocar como un vector de características y eso me va a definir qué es cada pescado en este caso. Insisto, lo mismo acá, yo defino, a ver, las cejas gruesas tienen un numerito, las cejas delgadas tienen otro numerito, sin ceja tiene otro numerito, ok, y eso es la dimensión 1. La dimensión 2, por ejemplo, para el pelo es, si es rubio es un numerito, si es negro es otro numerito, si es canoso es otro numerito, etcétera. Después, pelo largo, porque puedo tener varias características por el pelo. Un numerito, sin pelo, otro numerito. Pelo corto, otro numerito. Moicano como Vidal, otro numerito, etc. Eso es lo que me refiero con modelar utilizando vectores, que eso es lo que estoy haciendo aquí, tal vez de una forma mucho más evidente que en el caso del reconocimiento de personas, porque ahí lo tiene un poco más genérico y para motivarlo. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer esto? Miren, vamos a un ejemplo de una memoria de título de un compañero de ustedes de telecomunicaciones. Él lo que hizo fue un sistema experto de recomendación de cerveza. Y con esto yo quiero presentarles algo que es más aterrizado y que es relativamente fácil de mirar y de observar.
Los sistemas de recomendación de cerveza, los sistemas expertos, lo que hacen es utilizar las características codificar de una forma las características de la cerveza que generaría, en este caso, un experto, y un experto es un catador profesional. Por lo tanto, nosotros nos conseguimos datos de un catador profesional y básicamente hay tres categorías grandes, lo que es la fase visual, la fase olfativa y la gustativa. En la fase visual, el catador observa una serie de cosas, el tipo de color, el espesor de la cerveza, la consistencia de la espuma, etc. Todas son esas características que, por ejemplo, están puestas acá. ¿Ya? Después hay otra fase que es la fase olfativa, la intensidad, la finura aromática, etc. Con la nariz se cata de nuevo. Y la fase gustativa ve si el cuerpo es ligero, es grueso o no, si la cerveza es más gruesa o no, si tiene, por ejemplo, cómo queda al final, si se mantiene el gusto al final de la cata, si se va rápido, etc. Todas esas características se arman en un vector, que en el caso de lo que hizo el compañero de ustedes, fueron alrededor de 256 características distintas. Y eso me definían, para cada una de las cervezas que nosotros teníamos analizadas, nos definía un vector único de características. ¿Y qué es lo que hicimos después? Dijimos, ok, si a una persona le gusta la cerveza X, entonces, ¿puedo yo recomendarle una serie de cervezas más que le van a gustar? Ustedes saben que esto funciona y esto se hace. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, si cada una de las cervezas se representa con este vector de características, las cervezas si a una persona le gusta la cerveza, está por aquí, la Holstein que está ahí. ¿Ya? Si esa cerveza le gusta a una persona, entonces le podemos recomendar cervezas que tienen características, de acuerdo a un vector de características, similares a esa. ¿Ya? Y esas van a ser cervezas que deberían más o menos atraerle o gustarles en el futuro. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo veo que cervezas son en este espacio de representación abstracto? Son parecidas unas a otras con lo que yo les he dicho que es la distancia coseno o la similitud coseno, o lo que es el ángulo entre dos vectores en una representación. Entonces lo que hacíamos es, teníamos una cerveza con estas características y calculábamos el ángulo con respecto a todas las otras cervezas. Y aquí es que estuvieran un número más cercano a 1, donde el coseno era casi 1, era que los vectores estaban así alineaditos, y esto nos daba las cervezas más similares. Y esas son las que le recomendábamos a la gente en esta aplicación que se llama Beer App, que hizo uno de sus compañeros. Ahí hay un ejemplo de nuevo muy interesante de un sistema de recomendación que nos permite recomendar en este caso cerveza. Otro ejemplo más que nosotros hemos trabajado es la modelación de la ley de instalación de antenas celulares. ¿Ya? Es decir, nos piden una vez comparar la ley chilena con respecto a la ley mundial. ¿Cómo lo hacemos en un marco de trabajo? Bueno, analizamos lo que había y básicamente detectamos que habían 4 grandes bloques de cosas a tratar. Se fijan que es el mismo truco anterior, donde estaban primero las características con respecto a salud y exposición a radiación, participación ciudadana, urbanismo, tramitación de instalación, etc. Y generamos un vector, ¿ya? De 12 características, 11 o 12 características. Esos vectores nosotros los pudimos, los generamos y en base a eso nosotros comparamos. ¿Y cómo comparamos? Bueno, lo que hicimos fue primero representar esos vectores de manera tal de que nosotros pudiéramos ver esas 11 características de manera simultánea y viéramos cuáles eran más parecidas a cuáles. Y eso lo hicimos con lo que se llaman las Charnoff Faces, que son estas de acá, que lo que hace es generar estas caritas que representan en el fondo distintos vectores de hasta 17 características y están ahí. Entonces lo que nosotros dijimos es, ok, aquellas leyes que sean relativamente similares van a tener caras más o menos parecidas. Y esto es lo que nos dio. Y si ustedes empiezan a ver, hay algunas caras que son en forma, ¿cierto?, parecidas a la otra. Fuimos ahora a hacer un trabajo un poquito más elaborado, que es el siguiente. Dijimos, ok, de acuerdo a esto, entonces clasifiquemos esto en más o menos, con tanto los distintos tipos de caras, nosotros determinamos que habían básicamente 12 grupos, una cosa así. ¿Ya? Esos son los que tenemos acá. Y utilizamos un algoritmo de lo que se llama clustering, que nos permite a nosotros calcular la distancia entre los puntos en este vector de características. ¿Ya? Distancia de nuevo. Entonces calculamos la distancia, por ejemplo, entre el vector de características de la ley de Alemania con la de Australia, etc. Y dijimos ya, ok, los que están más cerca entre sí tienen características similares, por lo tanto, pertenecen a un mismo grupo. Y llegamos entonces a esta conclusión, que por ejemplo, para el grupo A, Chile, Suiza y Bélgica están en el mismo grupo. Para el grupo B están los otros de acá, etcétera, etcétera. Y después analizamos
en qué se parecían, que son estas características que están acá. Y resulta ser que las leyes más estrictas son las de Chile, las de Suiza y las de Luxemburgo. ¿Ya? Y estas están ahí. Están ahí, hay dos de tres. Y eso es lo que nos da el modelo. Entonces, de nuevo, una, una forma, un framework como el que nosotros tenemos, nos permite a nosotros trabajar este tipo de cosas en un marco matemático y usar estas representaciones que nosotros tenemos de distancia, de largo, de similitud entre las cosas con el producto punto y con la norma, para poder trabajar en una forma ordenada, matemática y sistemática, trabajar, en este caso generar representaciones para cosas tan distintas como caras, ¿ya? Como señales de telecomunicaciones, como leyes de antena, ¿ya? O como sistemas de recomendación de cervezas. Gracias.